Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Corre la voz. Hoy quiero hablar sobre unas cuantas cosas, o más bien una pregunta que tengo, y es la siguiente. ¿En qué momento eh, de nuestra vida, o en qué momento en la Biblia, o dónde en la Biblia aparecen todas estas cosas que se han incluido en las iglesias hoy en día? Y quiero hablar de esto porque me llama mucho la atención el ver cómo hay un sinnúmero de maniobras o un sinnúmero de cosas que se hacen dentro de la iglesia, específicamente cuando se está predicando y que muchos predicadores hoy en día utilizan, que no entiendo ni comprendo cómo fue que esta parte llegó a incluirse en las iglesias o en el Evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es el ver cómo existen personas que predican básicamente gritando, voceando, haciendo bulla, si así se puede decir. Y se sobreentiende que en ocasiones cuando una persona está en el espíritu, pues esa potencia, ese poder, diría yo, así del cielo, te hace que tú pues te exalte, te hace que tú pues te emociones, si así se puede decir, y un sinnúmero de cosas. Pero a la misma vez yo creo y entiendo que la gente han confundido, o muchos predicadores han confundido lo que es el predicar con autoridad con lo que es la voceadera y la gritería. 99% de los mensajes que se hacen o que se expresan gritando y voceando dentro de las iglesias no creo que tengan ningún tipo de fundamento, o más bien no creo que tengan ningún tipo de alcance o de fruto. Y digo esto porque normalmente, y yo como testigo, he presenciado que el 99% de estos mensajes que se hacen con esa gritería y esa voceadera, desde el momento que tú sales de la iglesia, no recuerda nada de lo que se habló, ni recuerda nada de lo que fue el supuesto mensaje. Dicho esto porque tú normalmente como ser humano te dejas atrapar si no tienes discernimiento por las emociones. Y para muchos piensan que la unción del Espíritu y la autoridad está en la gritería y en la voceadera cuando se predica un mensaje. Y es un poco, diría un poco vergonzoso ver cómo personas utilizan la palabra de Dios para gritar, para vocear, para hacer un sinnúmero de cosas, pero al final de cuentas, el objetivo principal del mensaje se olvida, que es Jesucristo, y hacer el llamado al arrepentimiento, que en el 99% de las veces ni siquiera se hace. Y esa es una de las tantas cosas que yo he visto que se han incluido o se han involucrado dentro de la iglesia. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es el ver o entender, que yo no lo entiendo, cuál es la necesidad de, si tú vas a orar por alguien, si tú vas a ministrarle a alguien, tener que empujarlo. Porque 99% de las personas no se caen porque el Espíritu Santo lo toca o porque el Espíritu Santo lo empuja, sino porque quien está ministrando utiliza esto porque cree que en esto hay más espiritualidad o se va a ver más espiritual que los demás. Jesucristo, cuando pasaba por algún lugar y habían personas endemoniadas y habían personas que necesitaban de su poder, que necesitaban de su unción, que necesitaban el toque del Espíritu a través de él, pues él ni siquiera tenía que tocarlo. Él enviaba la palabra con autoridad y el milagro se ejecutaba. Y la gracia de Dios caía sobre esas personas. Incluso vemos como la mujer del flujo de sangre, en medio de la multitud, Jesucristo ni siquiera vio que la tocó. Nadie vio que Jesús la tocó. Incluso
fue todo al contrario. La mujer tocó a Jesús, tocó el manto de Dios para poder ser sanada y fue sanada. Y el Señor mismo sintió que alguien le tocó porque salió poder de él. Pero vemos un sinnúmero de charlatanes y un sinnúmero de personas que ellos quieren ministrar supuestamente el evangelio, ministrar a través del Espíritu a otras personas y lo empujan, lo atacan, tienen que tocarlo, tienen que hacer un sinnúmero de cosas. Yo soy de lo que pienso y entiendo que si una persona está llena de la unción del Espíritu Santo de Dios, con el simple hecho de tú acercarte a esa persona, tu milagro se hará, se va a efectuar. Tu sanidad se va a efectuar. Tu necesidad de un toque del Espíritu va a llegar de una u otra forma, entiendo yo. Y vemos cómo esto básicamente se va aumentando y se va desarrollando. Y da tristeza y da pena y vergüenza que la mayoría de la generación nueva de cristianos en el Evangelio entienden y ven todas estas cosas como cosas normales. Nada de eso es normal y nada de eso es bíblico. Nada de eso tiene ningún efecto dentro de lo que es el Evangelio. Puesto así que normalmente estas personas que son tocadas, que son empujadas, que son básicamente estropeadas por estos ministradores de la palabra o del Evangelio, pues en ellos no hay ningún tipo de efecto, porque si el Espíritu te toca, o si tú eres tocado por el Espíritu, o si tú eres ministrado por el Espíritu, debe de haber evidencia en ti de que el Espíritu te tocó y debe de haber evidencia en ti de que el Espíritu hizo una obra en ti. ¿Cómo? A través del cambio, a través de tus acciones, a través de tu ser, de tu ser, a través de cómo eres, de cómo ha de ser a partir de ese momento. Y en realidad nosotros no vemos ningún tipo de resultado. Otra de las cosas que se da mucho dentro de las iglesias hoy en día es esta cuestión de toques de manto, de toque de esto, toque de aquello, personas que venden aguas benditas, personas que venden mantos, personas que venden un sinnúmero de instrumentos que supuestamente están ungidos y que van a hacer cierta obra en aquellos que pues la compran o en aquellos que la adquieren. Y déjeme decirle, hermano, que lo único que usted necesita en su vida es el toque del Espíritu Santo para sanidad, para cambio, para milagros, para un sinnúmero de cosas. Lo único que se necesita es buscar de Dios con hambre, buscar de Dios con integridad, con honestidad, con deseo, con esa voluntad de fuerza, con esa voluntad que solo Dios puede poner en nosotros, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, de una búsqueda continua, de una hambre, de una pasión que haga que usted se acerque más y más a los pies de Cristo. Nada de estos instrumentos, ni agua, ni mantos, ni pañuelos, ni nada de estas cosas van a hacer nada por usted, a menos que usted tenga un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y así existen miles de otras tantas cosas que las hemos incluido en la iglesia, que no son bíblicas, pero que para ciertas personas tienen cierto efecto. Y dígase así porque la utilizan una y otra vez pretendiendo que estas cosas harán algún tipo de efecto en aquellos que son neófitos, en aquellos que se dejan manipular, en aquellos que se dejan engañar de estos malhechores. Y digo todo esto para que tengas cuidado y para que abra tus ojos dentro de tu misma congregación, porque muchas veces se efectúan este tipo de manifestaciones y quizás muchos no la cuestionan por temor a que te señalen, pero la verdad es la verdad y el engaño siempre será el engaño, y habrán personas como yo y como otros que van a salir a básicamente desmentir a aquellos que
hacen uso de estas obras vanidosas y de estas obras que no tienen ningún tipo de efecto en la realidad. Así es que tenga cuidado, cuídese, protéjase y pregúntese a usted mismo de dónde han sacado y cómo han entrado todas estas manifestaciones dentro de la iglesia de Jesucristo hoy en día. Así es que cuídese, protéjase, humíllese delante de Dios para que crezca y búsquele con hambre y sed de Él para que pueda ser hallado. Así que corra la voz y hasta la próxima.